Bien, pues primero, ¿qué es la secuenciación de ácidos nucleicos? Simplemente saber qué es el orden de los nucleótidos que están presentes en sea ADN o ARN. ¿Por qué es esto importante? Para los que no son biólogos o biotecnólogos que están presentes, secuenciar genes es importante porque eh, detrás de todo eso está la suposición, está la teoría de que los genes predeterminan el fenotipo. Tal gen presente o tal variante de un gen va a dar un fenotipo que va a hacer que un ser vivo sea de tal o cual manera, que responda de tal o cual manera al ambiente, etcétera. Y en un inicio, cuando las tecnologías de secuenciación empezaron a desarrollarse, eh, pues estaba mucho esta motivación de que si somos capaces de secuenciar los genes, el genoma, es la colección de genes de un organismo que se transmite a la descendencia, somos capaces de secuenciarlo, vamos a tener un atlas con todos esos genes que nos van a poder permitir predecir cómo un organismo va a crecer, cómo se va a comportar dependiendo de ciertas influencias ambientales. Y pues había mucho optimismo en ese entonces, de que teniendo ese atlas íbamos a poder de una manera determinista ligar el genotipo, o sea, la secuencia de los genes, con el fenotipo, con cómo se operan los sistemas biológicos. Esta visión, ahora sabemos que no es tan simple como eso, que gen-fenotipo. Sabemos que hay mucho atrás que está regulando, pero esa visión eh, tuvo como efecto que se desarrollaran las tecnologías para secuenciación. Y toda esta historia que les estoy contando atrás de por qué es importante secuenciar, la motivación inicial a la secuenciación de genomas, está contada de una manera muy, muy clara y muy amena en este libro que les recomiendo mucho leer, que se llama Tajin, An Intimate Story, de este profesor Siddhartha Mukherjee. Y bueno, a inicios de la década del 2000, secuenciar genomas era bastante caro. Esta es una gráfica que pone en el eje de las Y el costo por megabase cruda, o sea, como viene del secuenciador, y en el eje de las X tenemos los años, cómo van pasando. Espero que se pueda ver claramente en sus compus. 2001, 2002, 2003, etcétera. El costo por una megabase, que es 1 millón de pares de bases, el DNA se mide en pares de bases, cuántos ATGC están concatenados, pues era bastante alto. Por mucho, casi la mayor parte de esa década, era más de $1 por par de bases. Entonces, imagínense, un gen de bacteria más o menos está en el rango de 1 kilobase, 1000 pares de bases. Y si quieres secuenciarlo, quieres saber qué es lo que tiene esta bacteria en ese gen, tendrías que pagar $1000 para poder saberlo. Bastante caro. Y pongo aquí, termino esta gráfica, al menos esta parte en el 2007, porque es cuando muchos de mi generación empezamos en nuestra licenciatura. Pero conforme se fueron desarrollando las tecnologías, esta gráfica se empezó a ver de manera muy, muy diferente. El precio por megabase empezó a disminuir al grado de que ahora ya es, por secuenciar una megabase, 1 millón de pares de bases, se está pagando ya menos, está el rango de entre 1 centavo y 10 centavos de dólar. Lo que hay detrás de todo esto es un avance impresionante en la capacidad de secuenciación, y esto ha permitido que, como les comentaba, que secuenciar genes tiene relevancia biológica para descubrir mecanismos biológicos, etcétera. Eso permitió que no nada más se limitara la secuenciación a formar secuencias de referencia, genomas de referencia, genes, etcétera, que usualmente requerían una inversión muy grande por parte de múltiples consorcios, sino que también sirviera la secuenciación como una herramienta de monitoreo para hacer análisis de asociación, transcriptómica, ver qué genes están sobreexpresando o se están expresando en menor cantidad, dependiendo de condiciones en las que esté creciendo células o diferentes organismos, como pruebas de diagnóstico.
y ahora también hacer análisis de una sola célula, hacer secuenciación de lo que hay dentro de una sola célula y hacer análisis de biodiversidad, que de hecho es lo que estoy haciendo ahora en mi doctorado. Y todo esto ha permitido hacer que la secuenciación de alto rendimiento de estas nuevas tecnologías que permiten tener gran cantidad de información eh, ha permitido que la secuenciación pase a ser una tecnología que nos permita probar hipótesis. Y probar hipótesis es el elemento principal de la ciencia experimental. Y aquí entramos ya en terreno de la biología sintética, porque recordarán este dicho de Feynman, que lo que no puedo construir, bueno, parafraseando, lo que no puedo construir no lo puedo entender. Y eso estaba bastante bien esquematizado. La relación que eso tiene entre la biología sintética y la secuenciación masiva me parece que está muy bien resumido en esta imagen, que viene de una publicación de sus autores, en los que ellos proponen utilizar secuencias de ácidos nucleicos, como el mRNA, como una señal que se puede medir como medimos la fluorescencia, como medimos la concentración de proteínas, etcétera, que viene de las células y que nos permite saber el estado en el que se encuentra el sistema biológico. Y más que eso, ahora que tenemos la tecnología para manipular, en pocas palabras, hacer biología sintética, con estos sistemas biológicos podemos manipular, ponerlos en diferentes condiciones, mutar factores de transcripción, mutar otras proteínas involucradas en biosíntesis, por ejemplo, y después con técnicas basadas en la secuenciación masiva, saber qué es lo que está sucediendo en la célula y así entender mejor la regulación de los genes. Esto sucede, al menos esta imagen es con respecto a células de mamífero, que por muchos años y todavía son un reto para estudiar. Entonces, manipulación de sistemas biológicos, biología sintética, acoplada al monitoreo de las señales que estamos obteniendo en los ácidos nucleicos, en las síntesis de ácidos nucleicos a través de la secuenciación masiva. Las tecnologías de secuenciación pueden clasificarse de diferentes maneras. Una que es bastante útil es por el tipo de reacción química que tienen para hacer esta secuenciación. Las tecnologías de primera generación, como la tecnología Sanger, funciona por síntesis de los ácidos nucleicos y pueden analizarse de 1 a 96 reacciones si tienes un secuenciador con 96 capilares, que son de los más sofisticados de esa tecnología, en una sola corrida. Es decir, pones el aparato a funcionar, ya mezclas todas las reacciones, etcétera, lo pones a funcionar, puedes tener hasta 96 reacciones. Las lecturas, es decir, el tamaño de las secuencias de ADN que puede secuenciar esas tecnologías, andan alrededor de 1 kilobase, 1000 pares de bases. La productividad es relativamente baja y un ejemplo es este secuenciador de Applied Biosystems que es tan popular que también se utiliza para ver microsatélites, etc. La segunda generación también está basada en secuenciación por síntesis. No voy a entrar en detalles, creo que no es el caso. Me gustaría más mostrarles ejemplos de cómo esas tecnologías se pueden aplicar. Es en segunda generación también por síntesis, pero paralelizada a una escala que va de miles de millones a millones de millones con el nuevo NovaSeq, por ejemplo. Y aquí entran las tecnologías como Illumina, en su momento también 454. Y los de tercera generación son estas nuevas tecnologías que permiten secuenciar moléculas únicas, que también son paralelas y que tienen rangos de lectura muy elevados, que permiten secuenciar en el rango de kilobases, mientras que los de segunda generación secuencian en el rango de 75 a 300 pares de bases. Estos otros secuenciadores tienen una capacidad mucho más alta.
hay cuestiones con la fidelidad de la secuenciación, etcétera, que no vamos a entrar en detalles. Pero bueno, con esto en mente, en esta presentación les voy a hablar solamente de segunda y tercera generación y algunas tecnologías que pueden estar al alcance de equipos IGEM. Es decir, que están en un rango que se pueden pagar con un budget de $5,000, $3,000, $5,000 que se puede financiar. Es una comparación nada más de las capacidades de cada uno de los secuenciadores. Como les decía, me voy a enfocar en dos de ellos, el MiSeq de Illumina y el Mini-Ion de Oxford Nanopore. Y el truco bajo la manga de todas estas tecnologías que permite secuenciar más de una muestra a la vez es algo que se conoce como multiplexing. ¿Qué es multiplexing? Pues bueno, es un truco que consiste en agregar secuencias adicionales a las que se quieren secuenciar en los extremos de estos DNAs. Y si tenemos dos muestras, la muestra aquí azul y la muestra morada, les unimos estas secuencias que son extra, además de los adaptadores para la secuenciación, etcétera. Esto nos permite que después de que los mezclemos, los pongamos todos en la misma reacción, los pongamos todos en la misma secuenciación, al final los podamos separar. Y esto puede ser, por ejemplo, tratamiento 1, no lo sé, concentración X de un fármaco, puede ser, no sé, un ambiente ártico y comparado contra un ambiente tropical, puede ser un tejido determinado contra otro. Pueden ser diferentes tratamientos que se les hagan a las muestras y permite combinar, este truco permite combinar muchas muestras. En el caso de Illumina, que es el ejemplo que les pongo aquí, esos índices, que son esas secuencias que se les unen a los flancos de las muestras, de los fragmentos, permiten combinar hasta 96 muestras. Aquí cada uno de sus colores representa una de las secuencias que se están agregando, que se agregan a ambos extremos en este caso, que se puede hacer de manera combinatorial, de manera que por ejemplo, en esta placa se estén mezclando cada uno de estas secuencias con otro que se repite, que se están combinando, o que no se repitan, que cada muestra tenga una combinación diferente. Esto permite analizar muchas muestras a la vez y también permite una estrategia que se llama piggybacking. ¿Qué es piggybacking? Es algo que les puede servir mucho a los equipos IGEM, que si, por ejemplo, no tienen 96 muestras para secuenciar, como quizá vaya a ser el caso, puedan ir con un laboratorio que tenga disponible algunas de esas combinaciones, no sé, dos columnas que pueden poner ustedes 12 muestras y el costo de una secuenciación, lo que les saldría en un MiSeq como $3,000, $4,000, lo pueden reducir si se juntan con la secuenciación de alguien más. Tienen que tener, obviamente, contacto con esos laboratorios que están haciendo rutinariamente secuenciación para ver si eso es posible, pero no lo olviden que en principio lo pueden hacer para reducir costos. Y una secuenciación que normalmente les saldría $3,000, $4,000, la pueden reducir pues un factor de 10 potencialmente. Y las tecnologías tienen más en común de lo que parecen. Primera, segunda, tercera secuenciación, todas tienen en común en que tienes que aislar ADN con determinada calidad, tienes que fragmentarlo o amplificar ciertas regiones para poder tener fragmentos que sean compatibles con la tecnología. Tienes que preparar bibliotecas, es decir, unirles estos adaptadores y estos índices que les comentaba que les permitían hacer el multiplexing y, bueno, pues la tecnología de la secuenciación. Esta línea punteada indica lo que pueden hacer con Oxford Nanopore. Básicamente con DNA de alta peso molecular, lo pueden
saltarse el paso de amplificar o fragmentar y directamente preparar bibliotecas y secuenciar. Hay un punto que usualmente se olvida cuando están haciendo los budgets, sobre todo cuando uno es estudiante de bachelor que no está familiarizado con el día a día en un laboratorio, y es el control de calidad. No basta con nada más poner en el budget, en el presupuesto que están planeando, el costo de la secuenciación. También tienen que considerar el costo y la infraestructura para hacer control de calidad del ADN que van a secuenciar. Tienen que asegurarse que sea de determinada pureza el DNA, porque ciertos componentes pueden interferir con las reacciones de secuenciación, también con la preparación de bibliotecas. Tienen que asegurarse que la concentración sea en cierto rango, porque de hecho estos secuenciadores necesitan el rango de nanogramos, algo que no pueden medir en un nanodrop, por ejemplo. Necesitan equipos más sofisticados que usualmente son caros. Entonces tienen que acercarse a laboratorios que ya tienen la experiencia, tienen la infraestructura y los pueden asesorar. Les pueden también permitir usar las instalaciones. Y bueno, como les tenía dicho, esta presentación va a estar enfocada en dos tecnologías que, en mi opinión, están al alcance de equipos iGEM o incluso de proyectos para una tesis de licenciatura. Si después del anuncio de los costos de viaje para el iGEM los tienen preocupados. Illumina MySec es un aparato de la gama de Illumina que permite tener lecturas, o sea, estas cadenas de nucleótidos que pueden determinar la secuencia desde 25 pares de bases hasta 300 pares de bases, dependiendo de los reactivos que utilicen. Puede secuenciar hasta 15 gigabases, o sea, 15 miles de millones de pares de bases, que lo hace bastante atractivo para ciertas aplicaciones en las que no se necesite que no sean genomas súper grandes, que no se necesite tanta cobertura en esos genomas súper grandes. Por ejemplo, secuenciación de amplicones, de metagenomas, etc. El tiempo de corrida va de 4 a 56 horas, dependiendo del número de ciclos, el número de pares de bases que tengan que secuenciar y el equipo de control de calidad que llegaría a necesitar. Pues estas bits para purificación, que las recomiendo bastante, y otros equipos también para asegurarse de la concentración y de la calidad de la fragmentación del ADN. Un ejemplo de aplicación que es bastante cercano para mí porque eso fue lo que hice en mi tesis de maestría, es el siguiente. En este trabajo, en este proyecto, lo que queríamos hacer era en una cepa de Escherichia coli que no puede crecer sin biotina, o sea, tenías que ponerle biotina en el medio para que es una vitamina para que crezca. Queríamos ponerle una ruta artificial, una ruta que no existe en la naturaleza y que empieza con dos precursores que no son naturales para producir biotina, para incrementar la producción de biotina. Y son diferentes pasos, son 3 pasos que iban desde esos dos intermediarios, el 2,3-diaminomercaptopropano y el 6 ácido oxohexanoico, hasta la biotina, a través de 2 intermediarios que no puedo poner aquí porque entonces, y quizá todavía esto esté bajo protección, era un proyecto que estábamos haciendo en colaboración con Bayer, y mi trabajo en ese tiempo fue tratar de encontrar una enzima que catalizara esta última reacción, la que va del intermediario 2 a la biotina, que la manera como la empezamos a buscar fue extrajimos DNA de suelo, DNA metagenómico, lo pusimos en librerías de fósmidos o de plásmidos, que son estos vectores que pueden introducir en las bacterias,
y después empezamos a crecer estas bacterias que, acuérdense, no crecen sin biotina. Les pusimos estas construcciones y probamos, bueno, una clona, una sola bacteria que se propaga eh, por mitosis, o sea, que son clonas. Las empezamos a distribuir en placas que crecen con biotina, sin biotina, medio mínimo con biotina, sin biotina, y otra placa con este intermediario. Entonces, si la bacteria era capaz de crecer en presencia de este intermediario, nuestra suposición era que estaba transformando que lo estaba transformando a biotina. Pero después de tener cientos de candidatos, no sabíamos qué genes, qué era lo que estaba detrás de este fenotipo, y no sabíamos qué era lo que había ahí. Para descubrirlo, lo que hicimos fue utilizar una combinación de secuenciación Sanger y de Illumina MiSeq, de High Throughput Sequencing, secuenciación de alta productividad. Utilizamos esta combinación para poder elucidar qué es lo que hay en esos fósmidos. ¿Y por qué Sanger? Se preguntarán. Bueno, los fósmidos pueden tener tamaños de más de 10 kilobases. Y como recordarán, Illumina te permite hasta 300 pares de bases. Entonces, si ponemos todos en la misma reacción, y también estábamos haciendo piggybacking, estábamos reduciendo costos haciendo piggybacking y no podíamos tener tantos índices a nuestra disposición. Lo que se nos ocurrió hacer fue, bueno, pues estos fósmidos y estos plásmidos tienen en los extremos en donde se insertan lo que sea que vayas a probar, tienen estos sitios de reconocimiento de primers estándar. Podemos entonces secuenciarlo con Sanger, meter todo, fragmentar y meter todo a una Illumina, y después de que salga toda esta mezcla de secuencias, podemos ensamblarla y comparándolo con lo que ya sabemos de Sanger, podemos descubrir de cuál plásmido, de cuál clona, de plásmido o fósmido venía esta secuencia, cada una de las secuencias que se ensamblaron. Y así encontramos algunos candidatos que ya después, no sé cómo mi antiguo profesor continuó trabajando con ellos. Otro ejemplo de aplicación en biología sintética de secuenciación masiva de Illumina es, por ejemplo, analizar la actividad de aptacimas, que son estas secuencias de RNA que cuando se unen con un aptámero, por eso aptacimas, se unen con un aptámero, cambian su conformación y tienen actividad autocatalítica. También se llaman también ribosimas, que tienen esa actividad, secuencias de RNA que en presencia de esos aptámeros se pueden cortar. Y bueno, dependiendo de qué es lo que haya en el transcrito, se lo pueden poner en el transcrito de, por ejemplo, la proteína verde fluorescente. En mamíferos, acuérdense que las colas poli-A permiten la expresión en mamíferos, las bacterias promueven la degradación. Si lo ponen esta aptacima, pueden tener un switch que al ser, cuando tratan a las células con estos aptámeros, hacen que se apague la expresión de estos reporteros o de la proteína que ustedes estén poniendo en este mensajero. Bueno, pues una manera para monitorear y también seleccionar variantes de aptacimas es, pues bueno, hacer una biblioteca de diferentes variantes, mutan algunas secuencias dentro de la aptacima y después las dejan que se transcriban, etcétera, que tengan actividad autocatalítica in vitro y después los ponen en un gel de poliacrilamida y ven cuánto mensajero intacto hay en proporción al mensajero cortado. Esto va a ser más pequeño, va a vibrar más rápido, esto va a ser un poco más grande, va a estar un poco más arriba en el gel y les puede permitir ver cuál es la actividad de cada una de las variantes. Y como se puede imaginar, esto consume mucho trabajo, porque por cada clona, por cada variante que necesiten analizar, tienen que hacer un carril al menos de esta electroforesis, tienen que aislar, tienen que hacer todo el trabajo dedicado nada más a una sola variante. Lo que se les ocurrió
a estos investigadores fue utilizar secuenciación. Bueno, se necesita probar esos mutantes, ese es el problema. No se sabe cómo hacer ensayos masivos. Lo que se les ocurrió fue que pueden utilizar secuenciación para medir la proporción de estos RNAs que se están cortando en proporción a los que están intactos. Y no solo eso, sino medir una colección de variantes dentro de una misma, dentro de un mismo sistema, dentro de una sola transformación. Esto lo hicieron en células de mamíferos, como les comentaba. Y como empezaron fue teniendo una biblioteca, una colección de estas ribosimas, de esas aptacimas, que tenían cierta parte de esta secuencia que permite que se tenga esta conformación, este stem se le llama. Tenían una colección de estas secuencias que en esta parte precisa estaba randomizada. Tenían una secuencia de 4 posiciones que habían puesto al azar AGTC en cada una de las posiciones. Y querían ver cuál es la más eficiente. Entonces, hicieron todo esta transcripción in vitro, dejaron que se cortara cada una de esas variantes, hicieron transcripción reversa, y aquí está el truco. Pusieron esos barcodes o índices de Illumina que les permiten después separar las lecturas en el secuenciador. Y bueno, después de unir los adaptadores, de secuenciarlo, pudieron ver que la proporción de lecturas voy a regresarme aquí, la proporción de lecturas que se obtienen de estos RNAs, de esas ribosimas que se pudieron romper, está bastante relacionado con lo que obtendrían si lo midieran in vitro, o sea, con esta tecnología de electroforesis en poliacrilamida. Y aquí lo que están viendo es cada una de las secuencias que estuvieron probando en presencia o en ausencia del aptámero y medido con las dos técnicas, con secuenciación y con esta electroforesis. Lo que vieron fue que cuando está presente este aptámero, en este caso la guanina, la fracción de las secuencias que se estaban rompiendo, lo que estaban obteniendo de la reacción que les mencionaba antes, incrementaba. O sea que este aptámero promueve la degradación, como es la suposición que tenían. Y no solo eso, pudieron probar diferentes secuencias dentro de un mismo sistema y después separarlas porque podían saber con la secuenciación qué secuencia había en cada una de las variantes, podían saber la proporción en la que estaba y podían naturalmente separarlas por las condiciones, que si tenía guanina o no la tenía. Después confirmaron esto también haciendo pruebas de fluorescencia con la GFP que después está expresando, comprobando que lo que está pasando a nivel de RNA también está sucediendo a nivel de proteína. ¿Dónde pueden encontrar esta tecnología? ¿Dónde pueden hacer MiSeq? En México fueron los que pude encontrar. No estoy al tanto de otros países, pero seguramente pueden buscar en sus universidades, en sus institutos. Aquí les compilé una lista en diferentes ciudades que, bueno, después pueden ver en la presentación que seguramente los organizadores van a compartir. Oxford Nano, por la otra tecnología que les quería contar, les había dicho que tiene un mayor tamaño de lectura, que de hecho el récord hasta ahora es 2 megabases, o sea, 2 millones de pares de bases, con una productividad por cada uno de esos cartuchitos que les llaman flow cell de hasta 50 gigabases. O sea, eso está en el rango más arriba del MiSeq, en uno de los cartuchos que tienen, no recuerdo cuál es. El tiempo de corrida va desde 1 minuto hasta 48 horas, o sea, el tiempo de un MiSeq.
un minuto, obviamente, ¿no? Eso es algo bastante particular de esta tecnología y que es fantástico. Y el equipo de control de calidad es básicamente el mismo. Algunas cosas pueden cambiar dependiendo del laboratorio y de las marcas, pero eso es más o menos un setup usual. Y se ve más o menos así. El cartuchito que está haciendo la secuenciación es este aquí. Lo conectan a una computadora y de manera en tiempo real está produciendo esos datos y los pueden ustedes monitorear. La razón por la que esto es posible con esa tecnología y no con otras es porque la manera como se está secuenciando es muy diferente. No se basa en síntesis, se basa en las corrientes de iones que están cambiando dependiendo de la secuencia del ácido nucleico que está pasando a través de un nanoporo, que es un pequeño orificio muy pequeño que permite pasar una sola molécula de DNA desnaturalizada y que con la ayuda de esta enzima que tiene actividad como helicasa, que permite abrir el DNA, puede hacer pasar esta molécula a través del poro y dependiendo del flujo de iones que está interaccionando con cada una de las diferentes bases nitrogenadas, va generando un perfil eléctrico que es distinto en cada uno de los nucleótidos. Y esto permite tener secuencias mucho más grandes que en otras tecnologías que requieren fragmentación. Esta tecnología, el tamaño máximo está básicamente limitado por qué tanta integridad tenga el DNA a la hora de purificarlo. Un ejemplo de aplicación en biología sintética que me pareció muy interesante es la secuenciación de ácidos xenonucleicos. ¿Qué son ácidos xenonucleicos? Pues bueno, son como ácidos nucleicos, pero que tienen xenobases, que son bases que no son naturales, que se parecen en la estructura, pero no están en la naturaleza, y que tienen ciertas propiedades interesantes como este FANA, que permite hacer polímeros que se parecen al RNA, que son como el RNA, pero tienen esta posición dentro del anillo de ribosa modificada con un grupo de flúor. Y se ha observado que tiene gran capacidad para silenciar genes y tiene una larga vida media en la sangre, o sea que tiene ciertas aplicaciones biológicas. El problema es que a la hora de estar produciendo esos ácidos, este tipo de ácido xenonucleico, es difícil saber qué secuencia se está sintetizando. Cuando se secuencia RNA, pues bueno, sabes que puedes utilizar determinadas tecnologías para hacerlo, puede ser transcripción reversa, etcétera, y después pasarlo a uno de los secuenciadores para averiguar su composición. Pero a ver, esto es un análogo del RNA que no funciona con las enzimas convencionales, que no puedes secuenciar directamente con métodos de síntesis. Pero como les había dicho, este método de Oxford Nanopore se basa en los perfiles de cambios de voltaje, perdón, cambios de la resistencia, cambios eléctricos en general. Entonces, en principio, podía aplicarse para secuenciar cualquier polímero que permita hacer esos cambios eléctricos. Lo que se les ocurrió hacer como prueba de concepto a estos autores fue generar homopolímeros, o sea, secuencias de solamente un nucleótido, AAA, CSCC, etcétera, unirlas con streptavidina para que se queden un poquito más de tiempo en el poro y así tener patrones eléctricos que sean distinguibles para cada uno de estos xenonucleótidos. Me preguntarán por qué no está la G por ahí. Bueno, ellos reconocen que con la G hay ciertos problemas, no nada más con estos xenonucleótidos, sino también en secuenciación real. Cuando tienes homopolímeros de G, es difícil determinar la secuencia con fidelidad. Y bueno, eso no es una solución que ya esté allí ya disponible e infalible.
todavía es una prueba de concepto, pero es interesante ver que esto puede ayudar a generar estos xenonucleótidos. Otro ejemplo de aplicación, otro de rutas de biosíntesis, es esta manera que utilizaron sus autores para ayudarse y diseñar de manera racional rutas de biosíntesis. Lo que ellos tuvieron es una librería de levaduras que bueno, no sé si transformar es la palabra correcta, que les pusieron cromosomas artificiales con una ruta sintética que les permitía producir ácido betulínico, que es un triterpenoide que tiene actividades antirretrovirales, etcétera. Tiene ciertas características que lo hacen interesante. Y bueno, les pusieron este cromosoma artificial a las levaduras, empezaron a detectar que con cierta configuración de cromatografía líquida combinada con mass spec, había ciertas cepas que sobreproducían este compuesto. Aquí cada uno de los puntos es un replicado biológico, o sea, una cepa transformada o modificada por separado con el cromosoma artificial que tienen ahí. Pero lo que no sabían es qué es lo que hay detrás. Sería bueno saber qué es lo que está haciendo que cada una de estas cepas, BS1, BS2, etcétera, qué es lo que tienen en ese cromosoma artificial que les permite sintetizar este compuesto. Y bueno, hacerlo obviamente podrían agarrarse a hacer secuenciación Sanger por cada uno de estas cepas, pero si tienen esa cantidad de cepas con el tamaño de un cromosoma artificial, la escala de este experimento, pues tomaría mucho tiempo y muchos recursos por secuenciación Sanger. Utilizaron Oxford Nanopore para averiguar cuáles son los genes que están ahí. Y no nada más eso, sino también cómo esas secuencias nucleotídicas están influyendo en la síntesis, cuáles genes hay, qué mutaciones tienen y cómo pueden aprovechar esas mutaciones para seguir incrementando el título de este compuesto ácido betulínico. ¿Dónde poder encontrar esa tecnología? No encontré ningún distribuidor en Latinoamérica, desafortunadamente. Los que están en el continente están en Estados Unidos, pero pueden agendar una cita con representantes de venta a través de su página de internet, que espero que después de la cuarentena sea posible. Algunos equipos de AGEM han utilizado algunas de estas tecnologías en sus proyectos y les pongo aquí una lista, una compilación con esos equipos que incluso algunos son sponsors, algunas compañías que hacen también secuenciación que podrían también acercarse. Pues bien, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Los últimos 10 minutos me gustaría dedicarlos a algo que pues me gustaría presentarles a ustedes como ex-AGEMer también en otras generaciones. Algunas lecciones y algunos consejos para su paso por AGEM, si es que van a continuar en este año. Lo primero es esto, el calendario AGEM. Aquí va desde marzo hasta noviembre. Marzo más o menos es el tiempo en el que se empiezan a organizar los equipos, algunos desde antes, pero realmente se empiezan a tener las verdaderas juntas a partir de marzo. Y bueno, aquí en gráfica tiene una escala súper objetiva que va de nómina en los equipos IOM que estuve. Y bueno, al inicio del calendario IOM, cuando se empieza a organizar el equipo y todo el mundo está súper animado, pues hay un pico de motivación. Y todo el mundo está dispuesto a leer papers y a integrarse en el equipo.
pero después viene una caída que es de esperarse. Y bueno, también esto que les estoy presentando es para que sepan más o menos a lo que se están metiendo. Viene una caída que se imaginarán por qué es, que es el momento en el que se tiene que decidir el proyecto. Y bueno, les voy a contar después algunas experiencias con esto. Después de este pequeño bache de ánimo, sigue una remontada cuando ya se define el proyecto, empiezan los experimentos, pero ¡boom! Fallan. Y otra vez hasta no me quiero levantar esta mañana. Pero conforme vuelven a hacer los experimentos, vuelven a fracasar, los vuelven a hacer, fracasan de nuevo, el estado de ánimo en estos baches va incrementando un poquito, se van acostumbrando, van aprendiendo. Entonces, se pone mejor la cosa, it gets better, cada vez que hay estos como baches en el estado de ánimo. Después, al final, empieza la emoción de que está llegando ya el Wikifreeze, y a pesar de lo que dicen o las leyendas por ahí, la verdad es que siempre hay buen ánimo y siempre hay bastante entusiasmo en este periodo porque ya todo se está compilando, todo se está poniendo en la página y todo el mundo está trabajando. Hay mucho ánimo que se mantiene hasta que sigue creciendo cuando ya viene la expectativa de viajar. Vamos para Boston, qué cool. Y boom, viene una caída de estado de ánimo cuando ven los proyectos súper geniales que tienen otros equipos, las cosas que les preguntan los jueces. Y bueno, aquí dependiendo de su personalidad, eso puede caer hasta no quererse levantar esa mañana en Boston. Pero, como les contaba, it gets better. Después se dan cuenta de que los demás equipos son jóvenes estudiantes como ustedes, que pasaron muy probablemente por las mismas limitaciones, y su ánimo vuelve a incrementar. Y esa es la gráfica del estrés, que si son como yo, en todo el año está, bueno, no es que tengo superpoderes, pero que es que mi estrés tiene superpoderes. Estuve en 2 equipos, diferentes experiencias, en la Uni de Nuevo León y en la Uni de Göttingen, en Alemania. Y como les comentaba al inicio, todos amigos, todos súper bien. Llega la selección de proyecto, todo el mundo estresado, todo el mundo, mi proyecto tiene más sentido, no, es que Tesla, la. Y esas discusiones pueden llevar días, pueden consumir mucho tiempo y energía. Y mi consejo va a pasar, los únicos consejos que les puedo dar es que escuchen antes de hablar a sus demás compañeros que son tan brillantes como ustedes, involucrar a los profesores que les van a estar asesorando, que les pueden ir guiando sobre qué experimentos tienen sentido, qué experimentos a lo mejor son demasiado caros, a lo mejor ni siquiera hay el equipo en el país. Y bueno, también ser honestos, be real con uno mismo. Esos proyectos tienen que desarrollarse en el curso de un verano, no van a curar al mundo de sus pesajes más grandes en el curso de un verano. El wet lab. Esta es una fotografía de laboratorio con el que trabajábamos. Bueno, yo estuve más en el dry lab, pero hice algunos experimentos también ahí en la Uni de Göttingen. Y lo que me di cuenta es que no importa el presupuesto que tenga cada universidad, al final puede irse todo el dinero en un experimento súper caro, como secuenciación, si no hacen piggybacking, si no hacen estrategias, se puede ir todo el dinero y al final no tuvieron resultados. Lo que importa al final son los resultados que van a ir a presentar, y eso se puede hacer con un presupuesto moderado, como también con un presupuesto alto. Al final, los equipos son juzgados por los resultados y estas diferencias llegan a normalizarse. El Dry Lab, yo estuve más involucrado en esta parte, en los equipos que estuve. Y como ven, es importante mantenerse hidratado en el curso de todo el proyecto. Lo que les puedo recomendar, que es en el caso de esos grupos de Dry Lab, es que planeen con tiempo.
asegurarse de tener acceso al equipo de computación y software, que no a la mera hora estén, es que no está la computadora que necesitábamos o no tenemos este software que necesitábamos. Y algo muy importante que yo creo que es un consejo para cualquier subequipo, Human Practices, Wet Lab, Dry Lab, es que presenten sus resultados cotidianamente al grupo, que haya esa comunicación, que no de repente, bueno, y aterrizado de Marte, pues, ¿qué estuvo haciendo todo este tiempo? Bueno, es esto. Y eso también fomenta la integración en el equipo. Y bueno, si los del Dry Lab, si no saben exactamente a qué le están tirando, asesórense. Hay mentes brillantes en cada uno de los países de Latinoamérica que les pueden ayudar en este punto. Van a fallar algunos experimentos, hay que estar preparados, aprendan, anoten sobre todo. Falla un experimento, no es como que, no, ya no quiero ver los resultados. No, anótenlos, aprendan de esos resultados y persistan. Al final, los resultados que obtengan va a ser esa compilación de todas esas anotaciones. Y eso es lo que van a ir a presentar, bueno, en el Wikifreeze, que es cuando todo el mundo está poniendo los resultados en la página y se pueden hacer aglomeraciones de gente escribiendo en la página como esta, que, bueno, a base de peanut butter estábamos todos escribiendo. Y llega el Jamboree, que al inicio siempre se está súper nervioso, pero después uno se da cuenta que, como les decía, son jóvenes como uno, que, bueno, algunos más jóvenes, que están ahí para presentar lo que hicieron en el verano, que son entusiastas, que tienen imaginación como ustedes y que están ahí para también hacer contacto. Bueno, con esto quiero agradecerles. Veo que me pasé. No, estoy en tiempo todavía para preguntas. Sí, bueno, pues muchas gracias por compartirnos la experiencia, no solo pues con el tema de hoy, sino también la experiencia en iGEM. Hay mucha gente aquí que ahorita son parte de algún equipo o están buscando formar parte de algún equipo. Entonces, bueno, voy a activar sus micrófonos para que se preparen. Por si alguien quiere hacer una pregunta, pues ya va a tener la libertad de hacerlo con su voz o por aquí por el chat. Bueno, no sé si alguien quiera empezar con... ¿Alguna pregunta?